Ubiquemos en la carta a los Gálatas, el capítulo 4. Leeremos los primeros 7 versículos de esta carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, leeremos los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Incline su cabecita. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta oportunidad, en esta tarde. Desde la mañana hasta ahora, Señor, nos hemos cobijado bajo tus misericordias. Queremos que esta tarde, Señor, tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Necesitamos mucho de ti. Y por ende la forma en la que tú tienes para suministrar nuestra vida espiritual siempre va a ser a través de tu palabra. Es uno, Señor, de los medios que tú has establecido para desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Si bien es cierto, todo lo demás es tan importante como lo es tu palabra. Pero este momento para nosotros es tildado como un momento especial. Por lo tanto, danos gracias para poder disfrutarlo, danos gracias para poder vivirlo y también, Señor, danos gracias para poder practicar lo que hoy día podamos aprender. Tu gracia solicitamos a través de los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos estado, mis hermanos, sin las transmisiones durante este día. No sé, ¿están transmitiendo este mensaje? Sí. Bueno, un saludo a mi suegra entonces, que está cuidando a mis hijos. Cariño a la Lela y a los mellizos que están junto a José, que están en Rapel, la tía Luzmira, la abuelita. Me imagino que van a estar viendo este servicio. Un cariño para ellos y para todos mis hermanos que no han podido venir, algunos están enfermitos, una tremenda cantidad de hermanos de vacaciones, algunos se lamentaban porque querían ver este servicio en sus vacaciones, bueno, por lo menos van a poder escuchar y ver la prédica. Así que un saludo para todos nuestros hermanos que no están acá, pero pueden ver esta transmisión. Bien. Este pasaje, mis hermanos, es bastante particular, ya que en los diferentes comentarios, esta porción, especialmente el verso 4 y 5, es usado de diferentes maneras. Yo particularmente espero no exagerar, debido a que hay tanto comentario de eso, es muy fácil salirse del contexto. Por lo menos yo he tratado de mantener con un lenguaje sencillo, mantenerme dentro de los contextos. Espero no hacerlo con estos dos pasajes, esos pasajes bastante particulares, el verso 4 y 5, que se han usado comúnmente, por lo menos yo en las 3 aulas de clases en las que he estado, han usado este pasaje de formas distintas para denotar cosas distintas. Curiosamente, la última vez que lo vi,
lo vi usándolo en la rama de antropología. Para que no se escuche raro, en la rama que estudia el carácter del hombre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde ahí. Y espero, la verdad es que no salir ni arrancarme por todos esos comentarios hermosos, porque por lo menos en el texto en lo que pretendo presentar, en unión a lo que ya hemos venido conversando, eso sería para mí una amenaza. Arrancarme, porque no estamos en una sala de clases, estamos en una reunión, y como esto es una reunión y esto es un servicio especial, la verdad es que deseo que usted se lleve algo práctico también a su hogar. Pero sí tengo que decir algo, y es que si usted puso atención al verso 1 del capítulo 4, ¿cómo comienza este verso? No sé si lo puede proyectar. 4, verso 1, dice: pero también digo. Esa palabra pero es un conector gramatical consecutivo, que quiere decir que lo que va a manifestar el escritor de aquí para abajo tiene estrecha conexión con lo que ya dijo anteriormente. Eso es un conector gramatical. Entonces, ¿qué venía diciendo el escritor en los versículos anteriores? Lo que venía diciendo es acerca de cuál es la función de la ley, cuál es la finalidad con la cual Dios dio la ley, los mandamientos, las ordenanzas. ¿Cuál es esa finalidad? La finalidad de la ley, si bien es cierto, fue explícito en este texto, fue explícito el escritor al decir que la ley tuvo como finalidad encerrarlo todo bajo pecado. Que la ley tuvo como finalidad mostrarle al hombre su imposibilidad de poder adquirir desde sus propios esfuerzos alguna bendición o su propia salvación. No puede el hombre. Ya Pablo deja por sentado que el argumento de estos falsos hermanos que habían entrado, que la salvación del hombre es una obra conjunta entre la obra de Dios y la obra que el hombre puede realizar, no es tolerable bajo lo que Dios ya nos ha enseñado en su palabra. El Evangelio no consiste en la unión de dos fuerzas, la fuerza de Dios y la fuerza del hombre. El Evangelio no consiste entre los méritos que el hombre pueda adquirir más la obra que Dios hizo. Lo que Pablo está tratando de demostrar es que la salvación y la relación de Dios con el hombre es algo exclusivamente dado por gracia. Es algo que Dios quiere otorgar como un favor que no se merece, solo se recibe. No es meritorio, sino que es por gracia. Y que la ley que Dios dio en ningún caso y de ninguna manera tuvo la finalidad de perfeccionar el sacrificio de Cristo, ni de tampoco hacernos a nosotros mejores personas. No, mis hermanos, la ley no tuvo esa finalidad. La ley no tiene la finalidad de enseñarnos a nosotros a ser mejores cristianos. No tuvo por lo menos esa finalidad. La finalidad de la ley fue primero enseñarnos nuestros pecados, enseñarnos que somos pecaminosos, enseñarnos que lamentablemente jamás vamos a dar la talla para poder cumplir con los estándares que Dios exige. La ley nos enseñó que necesitamos un Salvador. La ley nos enseña que aparte de Cristo, nada nos puede ayudar para recibir la salvación de nuestras almas. Nada. La ley nos dice que somos pecadores. Eso es lo que la ley nos dice.
De hecho, Pablo llegó a decir que una de las finalidades por las cuales Dios dio la ley fue a causa de nuestras transgresiones. Por ende, la idea de que los mandamientos están para perfeccionarnos, aparte de la obra de Cristo, es falso. Los mandamientos están para que nosotros veamos nuestra verdadera condición. La vez pasada dijimos que la ley es como un espejo, en donde no podemos esconder nada de nosotros, nada. Y que cualquier interpretación que podamos dar de la ley, que nos lleve a pensar que podemos justificarnos por nuestra obediencia a Dios, es una interpretación equivocada que debemos revisar. Este pasaje está para decirnos que no somos aceptados delante de Dios por nuestra obediencia, sino que la obediencia de un cristiano es simplemente un acto de gratitud porque fuimos aceptados por medio de Cristo. Sin embargo, Pablo tiene algo más que decir en este contexto, por eso es que el verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y Pablo va a tomar otra analogía, ahora la analogía de un esclavo romano, posiblemente romano, y creemos que es romano, porque aunque dentro de las culturas en las cuales estas iglesias se desenvolvían, no podemos pensar que está tomando la analogía de la madurez o del paso de la niñez hacia la madurez o la adolescencia de un judío, ya que estas iglesias no eran judías, estas iglesias eran griegas. Y por lo menos la región de Galacia era una región greco-romana, es decir, estaba bajo el imperio romano, pero todavía cultivaba o conservaba algunas ideas griegas. Y dentro de estas culturas, sea cual sea, la judía, la griega, la romana y cualquier otra, el paso de la madurez, de la niñez, hacia la madurez siempre es significativo. No nos suele pasar como nos pasa a nosotros en nuestro diario vivir. El otro día veníamos con mi esposa conversando acerca de uno de nuestros sobrinos y nos recordábamos que hasta hace tan poco era tan pequeño. Y cuando mi hija dijo, está pololeando, no lo podíamos creer. Porque como que no hay nada que marque el cambio de la inmadurez hacia la madurez. No lo percibimos. Solamente nos damos cuenta cuando estos jóvenes cambian la voz y están grandes y se les ocurre vivir como gente adulta. Pero en el caso de las culturas, sí habían cosas que no eran ignoradas por la sociedad cuando alguien era un niño y estaba pasando hacia la madurez. Eso era muy notorio. Por lo menos los griegos, ellos cuando se hacía una ceremonia para cuando el niño iba a dejar de ser niño, había marcas que distinguían de que ese niño ya no debía ser considerado más un niño. Y les cortaban el pelo de una manera diferente, les rapaban un lado. Yo he visto varios griegos entrando a nuestra iglesia últimamente. Los rapaban de un lado, así. Y uno sabía de que ese niño lo estaban preparando para que él deje de ser niño. En el caso del romano también, y en el caso del romano era mucho más importante. ¿Por qué? Porque dentro de estas culturas el valor más esencial se le daba al varón y no a la hembra. Entonces un niño pasaba a ser
un heredero genuino de todo lo que un padre romano tenía. Y para ellos se hacían ciertos rituales y ciertas cosas que iban identificando que esa persona estaba dejando su niñez. Por eso es que Pablo, en otro pasaje, en su carta a los Corintios, él llega a decir que cuando él era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Y fíjese la palabra que ocupa, dice, pero cuando ya fui grande, y ocupa esta palabra, dejé lo que era de niño. En el caso de la cultura romana, ¿qué se hacía? Que cuando un niño participaba de una ceremonia de madurez, él tenía que llevar sus juguetes como ofrenda al dios Apolos, renunciando a sus juguetes porque él ya no es más niño, él deja lo que es de niño para comenzar a vivir como grandes. Yo con mucho respeto, yo le puedo mencionar algo. Siempre es bueno dejar que los niños disfruten su niñez, ya que la niñez es una etapa en la vida. Es solo una etapa en la vida. Pero hay quienes han decidido ser inmaduros toda la vida y a ellos hay que ponerle mucha atención, mucho atajo. Porque una de las cualidades, por lo menos de los niños de nuestra época, es que comúnmente se acostumbran a jugar y a pelear, creyendo de que en la madurez eso todavía es permitido. Ese es un signo de inmadurez. Incluso es un signo de inmadurez en la Biblia. En la Biblia. Pablo les dice así a los hermanos de Corintios, porque habiendo celos, dice, de manera hermanos, lo voy a recitar para no perder el hilo. De manera, hermanos, que no pudo hablaros como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Después comienza diciendo, porque habiendo celos entre vosotros y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿cuál es una identidad de un niño espiritualmente? Es que los niños dentro de la iglesia a eso se acostumbran, a jugar y a pelear. Y de verdad, sí es cierto que hay algunas iglesias que son verdaderos jardines infantiles. Y si usted quiere saber quiénes son los niños entre nosotros, veamos los que juegan y los que pelean. Y fíjese que no abrí paréntesis, pero lo cierro igual. Hay algo que identifica la madurez. Y precisamente Pablo está diciéndole aquí a los hermanos que consideremos este hecho de que, si bien es cierto, en la analogía que él está haciendo, está hablando de que en algún momento en nuestra niñez era como una especie de sinónimo de ser un inconverso. Eso es lo que está tratando de decir, porque lo que Pablo está al usar esta analogía dice, pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. Y fíjese el hecho esto, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En el caso de la cultura judía, el tiempo aproximado era entre los 12 y los 13 años. En el caso de la cultura romana, que es a la que yo creo que Pablo está haciendo alusión, era un tiempo que el Padre señalaba y que podía ser aún desde los 14 años hasta los 25 años. Y mientras no se cumpliera el tiempo señalado por el Padre bajo la potestad que el papá tenía, eso se llama patria potestad, mientras no se cumpliera esa edad designada por el Padre,
el niño no podía hacerse acreedor de todos los derechos como hijos. No podía. Y aunque era dueño de todo por ser hijo legítimo de un padre, entre las prácticas vivenciales de este heredero y un esclavo, no había ninguna diferencia. Ninguna. Porque también estaba bajo ciertos tutores, bajo ciertos cuidadores, hasta el tiempo que el Padre señalara. Y Pablo está tratando de decir que de la misma manera nosotros espiritualmente, cuando éramos niños, así también nosotros cuando éramos niños, dice el verso 3, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esta palabra rudimentos, la idea de formas, maneras, idiosincrasia, todo lo que el mundo nos quiere compartir y que nosotros creemos que es lo correcto. Y Pablo dice que mientras alguien es niño en esta forma que Pablo tiene de explicar, estamos en esa esclavitud, nos movemos en ese círculo. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos a esas visiones de la vida. Por favor, hermano, esto lo quiero mencionar y se lo explico porque a veces creo que como predicadores no tenemos el cuidado de explicarle ciertas palabras. Yo justo iba a usar esta palabra aquí, se me vino a la mente para usarla, pero se la voy a explicar antes de usarla para que nunca más se le olvide, sobre todo a los más ancianos. Cuando me refiero a los rudimentos del mundo, me refiero a una forma de vida que una persona tiene a la que no quiere renunciar. Eso se llama una cosmovisión. Es una forma de ver la vida. Cosmos es orden, visión es vista. Es un orden que la persona asume de ver la vida. Y el mundo tiene muchos rudimentos que nos han transferido y hemos ocupado del mundo y usamos en nuestra forma de ver la vida, y que cuando somos niños esas formas nos esclavizan. En este caso Pablo dice que cuando uno es niño vive bajo esa esclavitud. Sin embargo, Pablo dice que aunque ese es el destino del hombre, destino en el cual vive, nace siendo esclavo, y si Cristo no se revela en su corazón, ese va a ser su destino final. Sin embargo, Pablo, al igual que en los versículos anteriores, de la misma manera como comunicó lo anterior, pero de otra forma, Pablo está tratando de decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y Pablo está tratando de decir, mire, si ustedes, imagínense que le estoy hablando yo a la iglesia de los hermanos Gálatas, si ustedes son niños espirituales, en nada van a diferir con los esclavos. En nada. De hecho, es más, Pablo tiene en mente que aquellos hermanos que le están diciendo que para ser aceptados de manera más seria o profunda delante de Dios, no solo necesitan ser cristianos, sino que ahora necesitan obedecer todas las cosas que están escritas en la ley. Pablo les llega a decir, ustedes están locos, son libres en Cristo, pero ahora quieren el deseo de volverse a entrar a la cárcel, quieren volver a esclavizarse, a menos que ustedes sean niños.
y siendo niños no haya diferencia entre ustedes y los esclavos. Y Pablo le dice, pero vean lo precioso que nos ha ocurrido. Dios en su misericordia, en el momento señalado, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para que Él redimiese a los que estaban bajo la ley. Hagamos un alcance. El inicio de esta predicación dijimos que todo lo que vamos a mencionar aquí tiene conexión con el párrafo o lo dicho anteriormente. La pregunta es esta: si usted puso atención y no se durmió el domingo pasado, ¿a quién fueron hechas las promesas? ¿Quién era el heredero prometido? A esa promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se refería cuando usó ese término en su simiente? Se refería a Cristo. Cristo es el heredero. Cristo es el israelita prometido. Cristo es el descendiente de Abraham en quien se reciben todas las promesas. Todas las promesas estaban destinadas para Cristo. Él es el cumplimiento del pacto. Él es el personaje que va a heredar todo, absolutamente todo lo que se le prometió a Abraham. Y escuchen lo que está diciendo Pablo, que si bien es cierto, nosotros en un momento éramos esclavos, o los hermanos de Gálatas eran esclavos bajo los rudimentos del mundo, pero llegó un momento en que Dios envió a su Hijo y lo envió como uno de nosotros, nacido de mujer y también nacido bajo la ley. Wow, esto es bastante serio si es que hemos puesto atención a los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque te recuerdas tú que todos los que dependen bajo la ley, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. ¿Recuerdas? Lo dice, a ver, el verso 13, a ver. Aquí está, dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado en el madero, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sin embargo, al heredero que se le prometió, todo lo que a Abraham se le mencionó, las promesas de Abraham iban a caer sobre un heredero. Ese heredero vino para someterse bajo la ley, y escúchalo bien, para que ninguno de nosotros, incluso para que estos lectores no sintieran que la salvación no era para ellos, Él era uno como nosotros. Es uno que nació de una mujer. Ahora sí hago un paréntesis. Esto es tan importante entender que Jesús vino en nuestra condición humana. Y de hecho, la idea de mencionar que Jesús es nacido de mujer no está tratando de armar una polémica para decir, y bueno, ¿y quién era su papá? ¿Cómo nació? Sino para decirnos que Él participó de nuestra condición humana. Y aquí te voy a poner, mi hermano, una responsabilidad muy grande entre tus hombros. En antropología, en la palabra, esta rama que estudia
al hombre desde el punto de vista de la Biblia, comúnmente se enseña de que si Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre no solamente es la imagen de Dios por dentro, no es que nos parecemos a Dios solo espiritualmente, no, sino que también somos portadores de la imagen de Dios físicamente. Y la razón por la cual Jesús se hizo hombre, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre, y Él es el resplandor mismo de su gloria, es porque la imagen del hombre proyecta también la imagen de Dios. Escucha bien esto, hermano querido, lo que voy a mencionar. De modo tal que una persona que no cree en Cristo no quiere decir que ha perdido la imagen de Dios en él, porque la imagen de Dios no se perdió con el pecado. La imagen de Dios se distorsionó con el pecado, pero el hombre que física y espiritualmente fue hecho a imagen de Dios sigue conservando parte de esa imagen. Por eso que nunca nosotros debemos tratar en lo posible de violentar esa imagen, porque esa imagen la tiene incluso aquel esposo al cual tú con toda tu alma deseas no tener. La tiene la imagen de Dios. Y cuando nosotros pecamos contra un igual, escúchalo bien, también pecamos contra Dios. También pecamos contra Dios, porque estamos pecando contra alguien que porta la imagen de Dios, aunque sea de manera distorsionada. Y ojo con eso, porque cuando se nos manda a amar a nuestro prójimo, el prójimo no tiene la condición si es cristiano o no. El prójimo es prójimo simplemente por ser nuestro próximo. Esto nos va sacando algunos mitos. Y uno de esos mitos es creer que este evangelio es solo para los buenos. Nos encerramos aquí porque aquí estamos los buenos. Y los de allá son los malos. Por lo tanto, nosotros tenemos que juntarnos solo con los buenos. No te atrevas a algo así. No lo hagas. Sí es verdad que nosotros nos hemos revestido, decían los versos anteriores, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Sí es verdad que hoy día poseemos una imagen restaurada de Dios en nosotros y que estamos perfeccionándola en nuestra madurez, pero no para sentirnos superiores a nadie. Tenemos un mandato. Y ese mandato tenemos que guardarlo por siempre. Somos un pueblo que debe respetar la imagen de Dios. Y voy a cerrar el paréntesis, pero antes quiero decirle, esa es una de las razones por las cuales se transfieren del Antiguo Testamento y se conservan en el Nuevo Testamento un cuidado especial sobre los más vulnerados, que debemos preocuparnos de la viuda, del huérfano y del extranjero.
Sí, es verdad. El pecado nos ha afectado violentamente y hay personas que realmente el pecado está haciendo estrago con ellos. Pero nuestra responsabilidad es cumplir la palabra del Señor. Cuidado cuando pecamos contra la imagen del Señor. Cuidado. Sin embargo, Dios, que es el heredero de las promesas, que esa promesa que Dios le dio a Abraham, Dios estableció que en un tiempo especial se llevaría a cabo, se cumpliría. Dios, viendo el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Llegó un momento en que Dios envió al heredero y lo envió siendo un ser humano. Y como todo ser humano nace para estar bajo el paraguas de la maldición de la ley, Él vino para estar bajo ese paraguas. Y más aún, cuando Él fue examinado por la ley, no hubo nada que la ley pudiera reprochar en Él. No hubo ni un reproche de los hombres, no hubo ni un reproche de Dios. Él era un ser humano perfecto. Y Él vino con la finalidad de redimir a todos los que estaban bajo esta maldición. Y aunque no lo creas, yo nací en una iglesia y algunos de aquí han nacido en una iglesia, pero eso no nos faculta tener un derecho agregado sobre los demás. Todos nacimos condenados. Recuerdo la primera vez que me presenté entre una persona como nieto de pastor. Hoy día nunca más lo hago. Hace muchos años, mi abuelo estaba vivo. Y me dijo, ¿y tú quién eres? Pablo Bamonde, nieto del pastor Robinson Bamonde. Qué bueno, crees en Cristo. Y me dejó tiritando porque Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Entendí el mensaje. No te sirve nada ser hijo de, descendiente de, porque esto no es por linaje, no es por herencia. Ser hijos del Señor es una gracia que no merecíamos y que se nos fue conferida porque el heredero, al cual vino en el cumplimiento del tiempo, decidió librarnos de la maldición de la ley y generar una filialidad, adopción. Nos adoptaron para que hoy día nosotros los mismos derechos y privilegios que el heredero tenía, los tengamos nosotros ahora. Escúchalo bien, exactamente los mismos privilegios. Y sí, es verdad, te va a costar toda la vida entender esto. Pero es tan profundo y tan serio como decirte lo siguiente: todo lo que es de Cristo y que Él se ganó con una vida perfecta, todo lo que es de Él también es tuyo. Y no es fácil de aceptar, pero esa es la promesa real. Te voy a decir algo. ¿Sabes que sí es fácil de aceptar y es algo totalmente pecaminoso? Y que si tú caminas por esas veredas no tienes el derecho a llamarte cristiano. Tim Keller toma un ejemplo referente a esta filialidad, porque curiosamente
no es fácil aceptar nuestra condición, porque siempre de manera natural tendemos a rechazarla. Y es más fácil aceptar la condición contraria. Y Tim Keller dice, mire, ¿qué es más fácil creer? Que de repente un millonario nos manda un recado y nos dice, te quiero dejar toda mi herencia, todo lo que es mío, esta ciudad entera, todas estas empresas, desde hoy quiero regalártelas a ti. Si alguien te trajera ese anuncio, ese recado, difícilmente lo creerías. Una, porque a lo mejor no conoces al millonario y te parece demasiado fantasioso. Porque comúnmente esto es lo que sí estaríamos dispuestos a creer, que un millonario está dispuesto a darnos toda su herencia, todas sus posesiones, todas sus empresas, siempre y cuando nos vayamos a su casa y lo cuidemos los últimos años de vida. ¿Cuál crees tú que es más aceptable? ¿La primera o la segunda? La segunda es más aceptable. ¿Sabes por qué? Porque te exige algo. Y curiosamente la segunda es la más pecaminosa de todas. Porque Tim Keller nos enseña que la verdadera razón por la cual el Evangelio es por fe es porque solo debemos creer en sus promesas. Querer ganarte el favor de Dios ofende a Dios. Le ofende. Y aunque todos llevamos eso en nuestro corazón, y debiera ser más fácil la primera opción, es la que más cuesta. Y eso es vivir por fe. Porque tú te ves, yo me veo, tú te conoces. Y ojalá que sea así. Yo me conozco. Y no lo puedo entender que aún así yo tenga todos los derechos que el heredero tiene. Que es difícil, ¿eh? Pero esa es la realidad de un cristiano. Esa es la realidad. De hecho, mira lo que dicen los versos siguientes. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, por el cual clama, Abba Padre. Oh, yo no podía creerlo. Esa palabra Abba, yo sí que he sorprendido y traté de buscar porque, mire, por lo menos esta es mi forma de interpretar la palabra del Señor y es lo que trato de nunca sacar de mi mente. Primero saber quiénes son los receptores, de dónde son los receptores a los que esta carta se le escribió, porque no es lo mismo que estos receptores sean alemanes a que sean chilenos. Piensan totalmente distintos. Y que cuando yo tengo en mente de que estos receptores son greco-romanos, yo dije, pero ¿para qué Pablo les escribe una palabra culturalmente hebrea? Sí, ¿qué van a saber ellos de Abba, padres? Eso lo dicen solo los hebreos. Y no me podía caer en la cabeza que Pablo usara esta palabra y traté de buscar una cantidad de explicaciones y no podía enganchar. ¿Pero por qué? Debe ser importante. Pablo no lo usaría si no fuera importante. Y no podía caer hasta que encontré un comentario de la misma persona que le acabo de nombrar, de Tim Keller. Y Tim Keller dice así: ¿por qué Pablo usaría aquí una frase idiomática aramea sabiendo que los gálatas hablan griego y no arameo? ¿Qué van a entender ellos de Abba? Y primero dice Tim Keller, 1, porque Jesucristo la usó para hablar con su propio Padre.
Marcos 14:36. Era un término atrevidamente familiar para ser usado con el Dios Todopoderoso. Porque ¿sabe lo que significa Abba, Padre? Era un término que usaba un hebreo para decirle papito lindo, papito hermoso. Y de verdad que era un término demasiado atrevido para usarlo con un Dios tan santo. Demasiado estrecho, con una relación demasiado estrecha. Y dice Tim Keller, así que cuando Pablo dice que debemos usar este término con la frecuencia necesaria, tenemos que estar conscientes que por el Espíritu Santo Dios nos ha dado el derecho de decirle al Padre: tú eres mi papito querido. Y ese papito querido te mira a ti como que si tú eras el heredero prometido. Por eso que Pablo dice en los versos anteriores que todos los que habemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y yo les veo las caras en esta tarde, y lo cierto es que a muchos de los que estamos aquí nos gustaría que nos digan: ¿cómo me gano este derecho, pastor? ¿Cómo me lo gano? Deme una pauta para saber cómo puedo llegar a mi casa a hacer algo para sentir que es mío. Y te tengo una mala noticia. No tengo ninguna palabra para decirte de qué manera te lo ganas, porque esto no se gana, esto se recibe solo por la fe. Así que cada vez que te lo quieras ganar, no estás listo para recibirlo. ¿Me escuchaste bien? Cada vez que en tu mente pase la idea de querer ganártelo, no estás listo para poder recibirlo. Porque solo por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado como garantía de que somos sus hijos, es que nosotros podemos clamar a Dios como Cristo clamó: Abba, Padre, tú eres mi papá. Esto me recuerda una conversación de hace unos días atrás con un amigo profesor. Y él me comentaba, me decía: Simón, me dijo, ¿te has dado cuenta lo difícil que es a esta generación aceptar el Evangelio y disfrutar el Evangelio de manera diáfana? Y yo le mencionaba que sí, que hoy día a la gente es más fácil enseñarle pautas para ganar el favor de Dios, que son una falacia, una mentira, mejor dicho. Es más fácil y la gente pone más oído a cómo se lo gana. A la gente le encanta vivir en un sistema de esclavitud religiosa porque se sienten cómodos siendo esclavos. Y es tan difícil que la gente acepte que esto se lo ganó Cristo y que nosotros lo recibimos por misericordia. Eso como que no se lo tragan. Y esta fue la conversación. Me dijo: yo creo a las palabras de Arthur Carson, se las voy a explicar. Es un maestro que comenzó a observar los diferentes cambios en el cristianismo. Y la verdad es que cuando conversamos esto le encontré toda la razón. Y yo se las voy a explicar en este momento para que, de la misma manera que como Pablo espera que estos hermanos no caigan en tal pecado grosero, si alguno de nosotros hemos caído, hoy día pidamos perdón a Dios y vayamos por el camino correcto. Carson dice que cada 3 generaciones el Evangelio se pierde.
Él dice que la primera generación es la generación que descubre el Evangelio guiado por el Espíritu Santo. Y que descubre el Evangelio y al descubrirlo siente como que ha nacido de nuevo. Y disfruta el Evangelio. La segunda generación es la generación que vive ese Evangelio. Pero la tercera generación es la generación que lo pierde. No la salvación. Estoy hablando del Evangelio y sus virtudes. Hago esta pregunta. ¿De cuál de las tres generaciones eres? Continúo con el comentario. Resulta de que debido a la primera generación que descubre el Evangelio, comienza a haber una búsqueda genuina a Dios y sabe que la forma de encontrar a Dios y de tener una comunión con Él es a través del Espíritu Santo, y el medio que el Espíritu Santo usa son las Escrituras. Debido a esa búsqueda, comienzan a haber frutos que no podemos negar. Frutos que no podemos negar. Y uno de esos frutos incluso se han visto en algunas manifestaciones. Y aunque esto puede ser un tema para una discusión en otro momento, no tengo la libertad de poder discutirlo en otro momento, pero me refiero a frutos como dones que operan dentro de la iglesia, la prosperidad que Dios trae a una persona cuando, convencido por la palabra del Señor, ordena su vida. Algunas experiencias personales que me atrevo a decir que muchos de ustedes han tenido y que son muchas de ellas sobrenaturales, y que esos frutos se dan de una búsqueda genuina de Dios a través de su palabra. Pero viene una generación que es la que pierde el Evangelio, que comienza a convivir con todas estas cosas y cree que el Evangelio son esas cosas secundarias o esas consecuencias. Cree que el Evangelio son esas manifestaciones. Cree que el Evangelio es esa prosperidad. Cree que el Evangelio son los ejercicios de los dones. Y resulta de que en vez de buscar el Evangelio, busca los frutos del Evangelio. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es que la gente se desanima. ¿Y por qué se desanima? Porque está buscando lo inadecuado. Y como está buscando lo inadecuado, todo lo demás nunca lo alcanza. Por eso que la gente de hoy día en las iglesias vive del pasado. ¿Sabe por qué? Porque su búsqueda es inadecuada. Por eso que se acuerdan de cuando las bancas danzaban, cuando los jóvenes de chiquititos, mi abuela, ella nos enseñó toda la vida que su conversión fue a los 5 años. Y yo no lo puedo creer. 5 años, mi hermano. Y desde los 5 años vivió por más de 30, casi 40 años, todas las noches, escudriñando la Escritura con su hermano menor, José Velázquez, pastor en Uruguay, escudriñando las Escrituras debajo de una mata de mora, murra le llamaban en el sur, con un altar donde oraban horas y horas a Dios por más de 30 y tantos años, casi 40 años. De 5 años. Yo conozco muchos que llevan una vida y llevamos, voy a hablar en plural. Llevamos
y no se nos mueve ni un músculo. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que pasó? Es que depende de la generación en la cual nos identifiquemos. Porque sí, en esta iglesia sí hay de todas las generaciones. Hay de la generación que están descubriendo el Evangelio y están amando más a Dios con todo su corazón. Pero también hay de las otras generaciones que todavía extrañan y echan de menos no el Evangelio, sino los frutos del Evangelio. Y es a esa generación a la que hay que decirle cómo obtener lo que quieren. Y es precisamente lo que Pablo les está tratando de decir a los hermanos de Gálatas. ¡No! No es así. El Evangelio tiene como base principal la muerte y resurrección de Cristo, los méritos de Cristo. El hombre es un simple beneficiario. Tú solo recibes la salvación para que nunca seas un arrogante en la vida, creyendo que te ganaste algo que Dios ya ganó solo en la cruz del Calvario, y que si tú tienes la salvación fue un regalo de Dios para que la honra, la gloria y la alabanza sea solo de Dios y no para ti. No eres un campeón, no, mi hermano, no eres un campeón, no eres un superhéroe. ¿Sabe quién eres? Un pecador que ha recibido misericordia, nada más que eso. Perdóneme la pregunta indolente, pero ¿de qué generación eres? Depende de qué echas de menos o qué estás buscando. Pero si estás buscando lo que no debes buscar, arrepiéntete de tus pecados y camina hacia la cruz, porque ahí está todo lo que necesitamos. Todo, mis hermanos, todo. No busques lo que no debes. Por eso que existe el Evangelio de la prosperidad, ofreciendo riquezas transitorias, momentáneas. Dinero que la misma palabra del Señor dice que el orín y la polilla corrompe. Sanidad que la vas a tener. Lo más probable es que la tengas, pero que en algún momento la pierdas. Porque mientras estemos en esta vida, ¿sabe lo que nos dice la palabra del Señor? Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez. Dios estableció que todos vamos a morir. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el libro de los Hebreos. La salud se nos va a ir por entre las manos, mis hermanos, tarde o temprano. Tarde o temprano, algunos más temprano que tarde, pero se nos va a ir entre las manos. Y si estás buscando a Dios por eso, estás buscando a Dios por motivos equivocados. ¿Quieres salir de la pobreza? Porque he visto que algunos cristianos comenzaron a llegar a la iglesia y sus vidas comenzaron a ser más prósperas que antes. Mi hermano, si tu búsqueda es eso, tarde o temprano vas a caer en las manos de un lobo rapaz y te va a estrujar hasta más no poder. Te va a decir: pacta, trae, ven, que intercambia con Dios. Y todo eso es una mentira. Tarde o temprano te vas a sentir infeliz y vas a llegar a esta conclusión: todo fue una mentira. Todo fue una mentira. Sin embargo, si tú logras comprender que el heredero, el nacido de mujer, nacido bajo la ley, vino para redimirte de la maldición de la ley y darte la adopción de hijo, te conservó dándote el Espíritu Santo como garantía de que ahora, si eres hijo de Dios, aunque el mundo se te esté cayendo a pedazos, tienes una salvación que ni al infierno podrá arrebatarte. Y el sello de su Santo Espíritu es una garantía
de que eres hijo de Dios hasta la redención de la posesión adquirida, dice Efesios capítulo 1, versos 12 y 13. Y que todo eso fue el resultado de la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Puedes descansar en eso? ¿Puedes descansar y decir, sabes, Señor, voy a estar tranquilo, voy a confiar en tus promesas, voy a confiar en lo que tú has dicho? Y aunque esté sintiendo lo contrario, gracias a Dios que no son nuestros sentimientos los que regulan lo que es verdad, porque lo que regula lo que es verdad es lo que Dios dice en su palabra y no lo que sentimos. Porque sí, aquí muchos de ustedes pueden estar sintiéndose verdaderamente vacíos. Pero si te aferras a las promesas de Dios, de que por fe y misericordia eres su hijo y que la gracia del Señor te ha alcanzado, si tú te aferras a las promesas de Dios, no va a depender jamás de cómo te sientas, sino va a depender de las promesas que Dios te ha entregado por su palabra. Escúchame bien. Esa es la razón por la cual nosotros podemos decir, es mejor aceptar esto como un regalo. Es mejor aceptarlo y descansar de que lo que somos lo debemos al Señor. Mientras escribía esto, decía, será relevante recordarle esto a los hermanos, porque lógicamente si todos vienen al culto es porque todos son cristianos. Puede ser, pero lo que no es lógico es que a lo mejor alguno está aquí y hace las cosas correctas y hace lo que se debe, pero todavía no encuentre satisfacción y descanso en Cristo. Puede ser. De hecho, al fundador de la iglesia metodista, John Wesley, le pasó así. De hecho, muchos creen que la herencia, de lo que nosotros somos como metodistas pentecostales, se la debemos a esa persona, a John Wesley. ¿Y sabes lo que dice la historia y su testimonio acerca de él? Lo que dice que esta persona era un predicador prominente, un estudioso maravilloso, un evangelista espectacular. Lo mandaron a buscar, siendo un inglés, lo mandaron a buscar incluso de Estados Unidos. Hubo una tormenta mientras viajaba en su barco y él se quería morir porque la tormenta parece que iba a tragarse en la nave. Sin embargo, escuchó en medio de la nave que estaba a punto de hundirse un grupo de gente cantando como que si estaban a la orilla de una playa. Y eran unos cristianos moravos que estaban cantando como que yo le voy a poner este color, pase la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Y Wesley les pregunta, ¿ustedes son cristianos? Y lo vieron tan afligido que ellos le dijeron, sí, ¿y tú? Porque no pareces ser cristiano. Porque tenía un terror a morir, que esa expresión, aunque fue a Estados Unidos, predicó, hizo clases, vuelve a Inglaterra, se cuestionó su fe. Cuestionó su fe y dijo, parece que todo eso que sé es infértil en mi vida, todo eso que enseño
Sirve para los demás, pero para mí no me sirve porque vivo intranquilo y no tengo paz. Hasta que entró en una pequeña capilla, una iglesia pequeña, donde ni siquiera el predicador de esa noche llegó y se tuvo que subir otra persona. Y le dijo: si aquí hay algún joven miserable que todavía no encuentra descanso en Cristo, es el momento para que aceptes a Jesús y aprendas a descansar en Él. Que es por Él en que vivimos, es por Él en que somos y solo por Él nos movemos. Descansa, oh perverso pecador. Oh. Dice que ese fue el día en que se le abrió el mundo y descubrió que aunque nació y fue educado por una madre cristiana, padre cristiano, hermanos cristianos, solo ese día se paró frente a la cruz de Cristo y pudo encontrar el verdadero descanso que el Evangelio otorga a aquellos que aceptan la salvación por gracia. Querido hermano, ¿puedes decir que descansas en las promesas o te cuesta encontrar ese descanso? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Que te digan cuáles son las formas para ganarte el favor de Dios? ¿Sería más fácil o es sencillo con solo escuchar que Él murió por tus pecados y resucitó para tu justificación y que la base de tu salvación es el mérito de Cristo y jamás el tuyo? ¿Qué es más fácil para ti aceptar? Porque si es más fácil aceptar el segundo, tienes todo el derecho a encerrarte en tu casa, a manejar, a jugar con tus hijos y estar clamando: Abba Padre, Abba Padre, porque el espíritu de su Hijo está sobre ti y tú puedes clamar de la misma manera como el heredero clamó: tú eres mi papá, tú eres mi papá, no me dejarás, no me desampararás, porque tú eres mi papá. Aún en mis pecados no me quedaré en el suelo, me levantaré, porque la sangre de Cristo fue suficiente para perdonar mis pecados. Y puedo confiar que el sacrificio de Cristo fue suficiente, bastó. No necesitamos nada más. Wow. Querido hermano, descansa en la obra de Cristo. Que nunca, 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 nunca te engañen diciendo de que la obra de Cristo necesita algo de ti. Que nunca te engañen con eso, no dejes que te engañen. Porque si tú aceptas a Cristo, vas a buscar más de Cristo y vas a conocer más de Cristo y vas a entender más de Cristo. Y mientras más entiendan de Cristo, vas a entender que Cristo nunca te necesitó a ti para la salvación de tu alma. Y que hoy día tú solo por la fe aceptas a Cristo como tu único, y ocupo conociendo el significado, único y suficiente Salvador. No más, no más. Único y suficiente Salvador. Póngase en pie y oramos al Señor. Señor, 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 perdónanos si te hemos ofendido, aún con nuestra falta de confianza. Si todavía no aprendemos a confiar en ti y a descansar en tus promesas, perdónanos, porque ese es un pecado fuerte de ignorancia, de no conocer realmente lo que hiciste por nosotros. Pero déjanos descansar en ti, Señor. Déjanos descansar en tus promesas. Señor, ocupa el lugar más especial de nuestro corazón.
Sea usted el Señor de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, la razón de nuestra plena confianza. Queremos ser la generación que esté descubriendo el Evangelio para enamorarnos más de ti, Señor. Queremos enamorarnos más de ti. Mereces que nos enamoremos más de ti. Tu sacrificio, Señor, no puede ser despreciado por pecadores tan torpes como nosotros. Señor, estamos delante de ti, necesitando ser convencidos por tus promesas. Señor, ayúdanos a poner los ojos en ti. En unos días más, Señor, nuestros hermanos nos predicarán ese capítulo 12 del libro de los Hebreos, enseñándonos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a no sacarlos de ahí. Perdónanos, Señor, si bajo nuestra desconfianza y tibieza estamos mostrando, Señor, todo lo contrario. Porque aún, Señor, la tibieza habla cuando no nos interesa el compromiso con nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, y es porque escondido detrás de esa tibieza existe un pensamiento de autojustificación que bastaría que cuando yo tenga un poco más de tiempo deje de hacer algunas cosas y comience a hacer otras, creyendo de que somos nosotros con nuestras obras los que regulamos esa comunión contigo, despreciando por completo todo tu sacrificio. Porque aún detrás de la tibieza existe un sentido de autojustificación. Queremos desechar todo eso al ver tu grandeza, al ver que la razón principal de nuestra vida cristiana no es nuestra perseverancia, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro mérito. La razón eres tú, Señor. Tú eres la razón. Solo tú eres esa razón. Por eso, Señor, ayúdanos y perdónanos si como iglesia nos hemos enseñado con fidelidad a descansar en tus promesas. Y enséñanos a verte con más claridad. Bendícenos por tu palabra. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén.